Mi hermana decidió que mi habitación recién renovada por $19,000 sería de su hija y papá me mandó al sofá. Sin dudar, esa noche puse mi casa en venta solo en efectivo. El letrero sorprendió a mi madre por la mañana de camino al trabajo. Mi hija necesitará la habitación para el 2 de enero, dijo mi hermana, Emily, alcanzando la salsa como si me estuviera pidiendo que le pasara la sal. Probablemente deberías vaciar el armario antes de Año Nuevo. Por unos segundos, el único sonido en mi comedor era el suave crepitar de la chimenea y el tintineo del tenedor de mi madre contra su plato. Miré a mi hermana, Emily, convencida de que la había entendido mal. ¿Qué habitación?, pregunté. Emily me lanzó una mirada impaciente. Llevaba puesto el suéter color crema que le había comprado la Navidad anterior. Del que se había quejado que no era exactamente el tono de marfil correcto. A su lado, mi sobrina de 9 años, Olivia, separaba cuidadosamente los guisantes del puré de patatas con el borde de su tenedor. Tu habitación de invitados, dijo Emily. La de arriba con el asiento junto a la ventana. A Olivia le encanta. Necesita un lugar estable para dormir mientras yo arreglo todo. Mi mano se apretó alrededor de mi copa de vino. La habitación de la que hablaba no había sido una habitación de invitados por mucho tiempo. Durante casi 2 años, había sido una habitación descuidada con el suelo deformado, yeso agrietado y un radiador antiguo que gemía como si estuviera embrujado. 3 meses antes, después de años de posponer cualquier cosa que se sintiera remotamente indulgente, finalmente la había renovado. Gasté $19,000. Suelos de madera nuevos, estanterías a medida, un rincón de lectura empotrado debajo del ventanal, paredes de un suave color verde salvia, cortinas de lino, un colchón adecuado, iluminación cálida. Un pequeño escritorio donde a veces revisaba los expedientes de los pacientes cuando no quería sentarme en mi oficina de abajo. Era pacífico. Después de turnos de 12 horas en la clínica veterinaria, después de cirugías de emergencia y animales asustados y dueños llorando en mi hombro, esa habitación se había convertido en el lugar más tranquilo de mi vida. Emily sabía todo esto. Me había visto elegir las muestras de pintura. Me había enviado enlaces a lámparas que pensaba que quedarían bien en la mesita de noche. Incluso había bromeado con que se veía mejor que la mayoría de las habitaciones de hotel que podía permitirse. Ahora la reclamaba para su hija como si mi casa fuera un hotel que había reservado sin decírmelo. Miré a Olivia. Había dejado de mover los guisantes en su plato. Sus hombros estaban tensos. Sus ojos estaban fijos hacia abajo. Nada de esto era su culpa. ¿De qué estás hablando exactamente?, pregunté, manteniendo la voz tranquila. Emily suspiró dramáticamente. Mi contrato de arrendamiento está terminando. Te lo dije. Me dijiste que tu arrendador iba a subir el alquiler, lo que significa que no puedes justificar la renovación. Eso no es lo mismo que decirme que te mudas a mi casa. Papá dejó su tenedor con un pequeño y agudo raspón. Sara, dijo, usando el tono que había perfeccionado cuando yo era una niña. Lento, pesado, decepcionado. Tu hermana está pasando por una transición difícil. Emily se reclinó en su silla, cruzando los brazos. No estoy pidiendo mucho. No has pedido nada, respondí. Anunciaste que mi habitación le pertenece a tu hija. Mamá me lanzó una mirada suplicante desde el otro extremo de la mesa. No hagamos que la Navidad sea desagradable. Casi me reí. El comedor olía a pavo asado, velas de canela y la costosa guirnalda de pino que mamá había insistido en que comprara porque mis viejas decoraciones eran un poco tristes. Había trabajado hasta casi la medianoche la noche anterior después de una cirugía de emergencia a un labrador que se tragó parte de un juguete de plástico. Luego me había despertado a las 6 para empezar a cocinar para todos. Emily llegó 40 minutos tarde con Olivia y un recipiente vacío porque quería sobras. Papá trajo un vino que sabía que no bebía. Mamá criticó mi mantel antes de quitarse el abrigo. Y de alguna manera, 5 minutos después de empezar la cena, yo era la que amenazaba con hacer que la Navidad fuera desagradable. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte?, pregunté. Emily se encogió de hombros. No lo sé. ¿Unos meses, tal vez más?
El mercado inmobiliario es ridículo. ¿Y dónde dormirás tú? Otra pausa. Emily miró a papá. Papá se aclaró la garganta. Bueno, dijo. Obviamente, Olivia necesita la habitación renovada. Necesita estabilidad. Emily puede tomar tu habitación temporalmente. Parpadeé. Mi habitación. Tienes un sofá perfectamente bueno abajo, dijo papá. Se hace cama, ¿no? Por un extraño momento suspendido, pude oír cada sonido en la habitación con una claridad antinatural, el tic-tac del reloj en la pared, el viento rozando las ventanas, el leve zumbido del refrigerador en la cocina, la pequeña inhalación de Olivia. Miré alrededor de la mesa a los 3 adultos que esperaban que yo aceptara que la solución lógica a los problemas financieros de mi hermana era que yo entregara toda mi casa habitación por habitación hasta que durmiera en un sofá cama en mi propia sala de estar. La expresión de papá era firme. La de mamá era ansiosa pero esperanzada. La de Emily era casi aburrida. Realmente creían que diría que sí. Esa fue la peor parte. No el derecho, ni siquiera la suposición, la certeza. Habían pasado años entrenándome para ser razonable, generosa y complaciente. Habían aprendido que me quejaría en voz baja, perdería el sueño en privado y finalmente haría lo que hiciera la vida de todos los demás más fácil. No se dieron cuenta de que algo dentro de mí finalmente se había silenciado. Levanté mi copa de vino, tomé un pequeño sorbo y asentí. Está bien, dije. Los hombros de Emily se relajaron de inmediato. Gracias, susurró mamá. Papá volvió a tomar su tenedor como si el asunto se hubiera resuelto apropiadamente. Emily sonrió y se volvió hacia Olivia. ¿Ves? Te dije que la tía Sara lo entendería. Olivia no le devolvió la sonrisa. Terminé la cena, serví el postre, envolví las sobras, cargué el lavavajillas y me despedí de mis padres en la puerta. Emily se quedó atrás, revisando su teléfono mientras Olivia se subía a la cremallera del abrigo. Traeré algunas cajas el próximo fin de semana, dijo. Deberías sacar tus papeles médicos del escritorio. Olivia necesitará espacio para la tarea. Me apoyé en el marco de la puerta. ¿Y tus muebles? Venderé la mayoría. No tiene sentido pagar por un almacén. ¿Y tu novio? Sus ojos parpadearon. ¿Qué pasa con él? ¿Michael también se muda? Emily puso los ojos en blanco. No de inmediato. Quizás más tarde, dependiendo de cómo vayan las cosas. No lo hemos discutido adecuadamente. Por supuesto que no lo han hecho. Emily tenía 34 años. Siempre había tratado la planificación como algo que otras personas hacían en su nombre. Iba de emergencia en emergencia, cada una de alguna manera aterrizando en mi regazo envuelta en el lenguaje de la obligación familiar. Cuando perdió su trabajo en un gimnasio boutique 3 años antes, cubrí su alquiler durante 4 meses. Cuando necesitó un depósito para un nuevo apartamento después de separarse del padre de Olivia, le transferí $3,200 sin dudarlo. Cuando la escuela de Olivia organizó un campamento de ciencias de una semana que Emily no podía pagar, también lo pagué, porque Olivia merecía ir. Cuando el coche de Emily necesitó reparaciones, cuando su factura de electricidad estaba vencida, cuando quiso tomar un curso de marketing en línea que nunca terminó, me llamó. A veces preguntaba dulcemente. A veces lloraba. A veces mamá llamaba primero para prepararme. El dinero siempre salía de mi cuenta. Rara vez volvía. Amaba a mi sobrina. Esa era la palanca que usaban con más frecuencia. No quieres que Olivia sufra por problemas de adultos, ¿verdad? No, no quería. Pero en algún momento, evitar que Olivia sufriera se había vuelto indistinguible de evitar que Emily enfrentara las consecuencias de sus propias decisiones. Esa noche, después de que todos se fueron, subí y me paré en la puerta de la habitación renovada. La luz de la luna se derramaba sobre el suelo de roble. Las cortinas de lino se movían ligeramente sobre el radiador. Un libro que había estado leyendo estaba abierto en el asiento de la ventana junto a una manta doblada. Recordé la semana en que los contratistas terminaron. Había llegado a casa después de perder a un Golden Retriever anciano durante una cirugía.
Sabía que era poco probable que el perro sobreviviera cuando el dueño lo trajo, pero lo había intentado de todos modos. Después, me senté sola en esa habitación con los zapatos puestos y lloré hasta que el cielo se oscureció. No era solo una habitación de invitados. Era lo primero que había creado enteramente para mí. Sin justificación práctica, sin emergencia familiar, sin culpa adjunta. Me senté en el asiento de la ventana, abrí mi computadora portátil y miré la pantalla. Luego llamé a Jessica. Respondió al cuarto timbrazo, con la voz pastosa por el sueño. ¿Está todo bien? ¿Tienes una emergencia? Jessica había sido mi amiga desde la universidad. También era la agente de bienes raíces que me ayudó a comprar la casa 6 años antes. Quiero vender, dije. Hubo una pausa. ¿Vender qué? Mi casa. Otra pausa. ¿Tu casa? Sí. ¿A las 11:45 de la noche de Navidad? Sí. Jessica se despertó rápidamente después de eso. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Qué pasó? Mi familia decidió mudarse a ella. Dejó escapar un largo suspiro. Sin preguntarte, preguntaron después de decidir. ¿Dijiste que no? Asentí. Jessica, estoy harta de discutir con gente que cree que mi respuesta es negociable. Jessica guardó silencio por un momento. Luego su voz se volvió profesional. Muy bien, el vecindario está en auge. Tus renovaciones ayudarán. Tienes un buen capital. ¿Estás pensando en un cronograma de venta estándar? No. ¿Qué estás pensando? Solo compradores en efectivo, venta tal como está. Cierre rápido, 14 días. Eso reducirá tu grupo. Lo sé, podrías perder dinero. Lo sé. ¿Tienes a dónde ir? Puedo alquilar una casa adosada amueblada cerca de la clínica por unos meses. El doctor Robert ha estado tratando de convencerme de que compre una participación en la práctica y me mude más cerca. De todos modos, Jessica sabía sobre la oferta. Mi jefe, el doctor Robert, planeaba jubilarse gradualmente durante los próximos 2 años. Me había ofrecido una participación en la clínica veterinaria y acceso a una pequeña casa de campo propiedad de la práctica. Mientras decidía dónde quería vivir, había retrasado darle una respuesta porque comprar una participación en la clínica se sentía enorme. Vender mi casa se sentía aún más enorme. Pero sentada en esa hermosa habitación mientras mi hermana planeaba dónde colocar los libros escolares de su hija y mi padre me asignaba al sofá, la decisión de repente se sintió simple. La casa era mía. Eso significaba que podía venderla. Jessica vino a la medianoche con leggings, un abrigo de lana sobre el pijama y la expresión de una mujer que había escuchado suficientes historias sobre mi familia como para entender que hacer demasiadas preguntas solo sería una pérdida de tiempo. Tomamos café en la isla de mi cocina y creamos el anuncio. Ya tenía fotos profesionales de la renovación. 3 habitaciones, 2 baños, cocina actualizada, sótano terminado, patio cercado, calle tranquila, lista para mudarse. Se priorizan las ofertas en efectivo, se prefiere el cierre en 14 días. A las 2:30 de la mañana, el anuncio estaba en línea. A las 6:45, Jessica me envió un mensaje de texto: ya tengo 3 solicitudes de visita, un inversor en efectivo, una pareja que se muda por trabajo, un comprador representado por un agente de confianza. Estoy poniendo el letrero ahora. Me paré en la ventana de arriba en bata y la vi clavar el poste en mi césped delantero. El letrero se veía casi alegre contra la nieve. Se vende. El teléfono sonó a las 7:12. Mamá. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Buenos días. ¿Qué hay en tu césped? Exigió. Su voz era tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Supongo que te refieres al letrero. ¿Por qué hay un letrero de "se vende" frente a tu casa? Porque la casa está en venta. Hubo un silencio atónito. Mamá pasaba por mi calle todos los días de la semana de camino a su trabajo en el consultorio dental. La imaginé reduciendo la velocidad en su pequeño coche plateado,
con el café en el portavasos, mirando el letrero como si alguien hubiera colocado una lápida en mi jardín de la noche a la mañana. ¿Estás vendiendo tu casa?, preguntó. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Desde anoche? ¿Tu padre lo sabe? No he hablado con él esta mañana. ¿Y Emily? ¿Qué pasa con ella? Mamá emitió un sonido ahogado. Sara, esto no es divertido. Estoy de acuerdo. No puedes vender tu casa por una conversación en la cena de Navidad. Puedo vender mi casa por cualquier motivo que elija. Tu hermana ya le ha dado el preaviso a su arrendador. Eso me hizo sentarme más derecha. ¿Cuándo? Mamá dudó. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo dio el preaviso? Otra pausa. La semana pasada. Me quedé mirando la pared de la cocina. Así que Emily terminó su contrato de arrendamiento antes de hablar conmigo. Supuso que la ayudarías. Supuso correctamente. La estoy ayudando a comprender el peligro de hacer planes con una propiedad que no le pertenece. La voz de mamá se agudizó. Eso es cruel. No. Cruel sería prometerle a Olivia una habitación en la casa de otra persona y convertirme en la villana cuando la realidad interfiere. Necesita estabilidad. Entonces Emily debería proporcionársela. Tienes 3 habitaciones. También tengo una casa. Aparentemente, eso creó confusión. Así que estoy simplificando la situación. Mamá me colgó. A las 7:28, papá llamó. Lo dejé pasar al buzón de voz. A las 7:31, Emily llamó. También lo dejé pasar al buzón de voz. A las 7:40, alguien golpeó mi puerta principal con la suficiente fuerza como para hacer vibrar el cristal. La abrí y encontré a Emily de pie en el porche en pantalones de chándal, un abrigo desabrochado y las mismas botas que había usado la noche anterior. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Su rostro estaba pálido de furia. ¿Qué demonios te pasa?, gritó. Una cortina se movió en la casa de enfrente. Salí y cerré la puerta detrás de mí. Baja la voz. ¿Pusiste la casa a la venta? Sí, no puedes hacer eso. Ya lo hice. Teníamos un plan. Tú tenías un plan. Dijiste, está bien. Dije, está bien. Porque estaba cansada de explicar la propiedad básica a 3 adultos durante la cena de Navidad. Ella me miró fijamente. Estás vendiendo toda tu casa solo para fastidiarme. No, estoy vendiendo mi casa porque me di cuenta de que ser dueña de ella te hizo creer que tenías derecho a ocuparla. ¿A dónde se supone que irá Olivia contigo? Mi contrato de arrendamiento termina la próxima semana. Entonces renuévalo. No puedo pagar el aumento. Busca un apartamento más pequeño. Su boca se abrió. ¿Un apartamento más pequeño? ¿Te escuchas a ti misma? Olivia necesita su propia habitación. Estoy de acuerdo y tienes una para los próximos 14 días. La puerta principal se abrió detrás de mí. Olivia estaba allí con su abrigo, con aspecto asustado. Emily se dio la vuelta. Te dije que esperaras en el coche. Necesito el baño, dijo Olivia en voz baja. Me hice a un lado de inmediato. Por supuesto. Entra, cariño. Cuando la puerta se cerró de nuevo, miré a mi hermana. No la metas en esto. Los ojos de Emily brillaron. Ya está en esto. La estás dejando sin hogar. No, renunciaste a tu contrato de arrendamiento sin permiso para mudarte a mi casa. Tú tomaste esa decisión. Realmente elegirías el dinero antes que a tu sobrina. Ahí estaba. La espada familiar pulida a través de años de uso. Crucé los brazos contra el frío. He pagado tu alquiler. Pagué tu depósito. Cubrí los gastos del campamento de Olivia, los útiles escolares, el trabajo dental y las fiestas de cumpleaños. Te he transferido dinero tantas veces que mi aplicación bancaria sugiere automáticamente tu nombre cuando la abro. No te pares en mi porche y finjas que le he fallado a tu hija porque me negué a dormir en un sofá en la casa que compré.
Su expresión cambió solo por un segundo. No culpa. Cálculo. No culpa. Cálculo. Siempre haces que todo se trate de dinero porque siempre me pides dinero. Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente. Dime la última vez que me ayudaste. Abrió la boca. No salió nada. No salió nada. Esperé. Los copos de nieve se posaron en su cabello. No necesitas ayuda, dijo finalmente. Tienes tu carrera. Tienes ahorros. Tienes esta vida perfecta. Casi me reí. Mi vida no apareció por arte de magia. Emily, la construí mientras limpiaba jaulas en la universidad. Estudié mientras trabajaba en turnos de noche. Pagué los préstamos estudiantiles mientras tú cambiabas de trabajo cada 6 meses porque supuestamente tus jefes estaban celosos de ti. Me gané cada rincón pacífico de esta casa. ¿Crees que eres mejor que yo? No, creo que soy responsable de mí. Olivia volvió a salir un minuto después. Tenía las mejillas sonrosadas por el frío. Evitó mirarnos a ninguna de las dos. Me agaché para subirle bien la cremallera del abrigo. ¿Estás bien?, pregunté. Ella asintió, pero sus ojos estaban brillantes. Mamá dijo que me darían tu habitación bonita. Tragué saliva. Lo sé. ¿Hice algo mal? La pregunta me golpeó más fuerte que cualquier cosa que Emily hubiera dicho. No, le dije. Absolutamente no. No hiciste nada malo. Los adultos cometieron un error. No es tu trabajo arreglarlo. Detrás de ella, Emily desvió la mirada. Al mediodía, Jessica había programado 6 visitas. Por la noche, teníamos 2 ofertas en efectivo. La más fuerte provino de un maestro jubilado llamado Sr. Davis, que se mudaba más cerca de su hija después de la muerte de su esposa. Le gustó la habitación de la planta baja porque sus rodillas no estaban bien, el patio cercado porque planeaba adoptar un perro y el rincón de lectura porque su nieta lo visitaba los fines de semana. Su oferta era limpia. Sin contingencia de financiamiento, sin demanda de reparaciones, cierre en 14 días. La acepté. A la mañana siguiente, papá llegó a mi clínica. Estaba en la sala de tratamiento examinando a un atigrado naranja llamado Pumpkin que había decidido atacar una cinta de Navidad y perdió la discusión. Mi técnica, María, se asomó a la puerta. Sara, dijo en voz baja. Hay un hombre en la recepción preguntando por ti. Dice que es tu padre. Cerré los ojos por un segundo. Dile que estoy con un paciente. Dice que esperará. Papá esperó 45 minutos. Cuando finalmente entré en el vestíbulo, estaba de pie cerca de la exhibición de folletos de cuidado dental para mascotas con su largo abrigo de lana, visiblemente irritado porque el mundo no se había detenido para él. Tenemos que hablar, dijo. Tengo 10 minutos antes de mi próxima cita. Esto no es algo que discutamos en 10 minutos. Entonces tendrá que esperar. Me siguió a la pequeña sala de consulta y cerró la puerta. Lo que estás haciendo es irracional, dijo. Acepté una oferta esta mañana. Su rostro cambió. ¿Hiciste qué? El comprador cierra en 13 días. Tienes que cancelarla. No, Sara, deja de comportarte como una niña. Me apoyé en el mostrador. No soy yo la que está regalando la habitación de otra persona. Su mandíbula se tensó. Tu hermana está luchando. Ha estado luchando durante una década. Es madre soltera. Ha recibido manutención infantil durante 9 años. ¿Trabaja? Tiene opciones. Lo que no tiene es el derecho a tomar mi casa. Nadie está tomando tu casa. Me dijiste que durmiera en el sofá temporalmente para que Emily pudiera tener mi habitación y Olivia pudiera tener la habitación que renové por unos meses y Michael. Papá frunció el ceño. ¿Qué pasa con Michael? Emily dijo que podría mudarse más tarde. Por primera vez, papá pareció sorprendido. No mencionó eso. Por supuesto que no lo hizo. Miró hacia la puerta, luego de nuevo hacia mí.
Estás exagerando. No, papá. Estoy terminando el patrón. ¿Qué patrón? El de Emily tomando una decisión imprudente. Mamá entra en pánico. Tú me llamas egoísta y yo pago para resolverlo. Su expresión se endureció. Somos tu familia. Sé que ganas buen dinero. Sé que vives sola en una casa de 3 habitaciones. Lo sé. Entonces explícame por qué ayudar a tu hermana es un sacrificio tan insoportable. Lo miré fijamente porque nunca es un sacrificio para la persona que lo pide. Abrió la boca, pero yo continué. Pagué $4,800 para el trabajo dental de mamá cuando el seguro no lo cubrió. Pagué la reparación de tu transmisión. Le di a Emily $3,200 para su depósito. Cubrí 4 meses de alquiler después de que perdió su trabajo. Pagué las cuotas del campamento de Olivia 2 veces. Pagué el curso de marketing de Emily. Te presté dinero para los impuestos a la propiedad hace 3 años y nunca te lo pedí de vuelta. Papá se movió incómodo. He ayudado a esta familia durante años. Con gusto la mayor parte del tiempo, pero en el momento en que finalmente gasto dinero en algo para mí, Emily decide que le pertenece a su hija. ¿Y estás tan de acuerdo que me asignas al sofá sin siquiera preguntar? Su rostro enrojeció. Tu sobrina es una niña. Sí. Por eso se merece una madre que planee responsablemente y abuelos que dejen de enseñarle que la estabilidad significa tomar la casa de otra persona. Papá se fue sin despedirse. Ese fin de semana, las cosas empeoraron. Emily publicó un mensaje vago en las redes sociales sobre cómo algunas personas valoran la propiedad más que la familia y lo difícil que era explicar la crueldad de los adultos a una niña inocente. Varios parientes me llamaron. La tía Susan dijo que estaba siendo dramática. Mi prima Ashley sugirió que retrasara la venta hasta que Emily encontrara un lugar. Mamá me envió anuncios de apartamentos de 2 habitaciones como si yo fuera la asistente personal de Emily. Luego, el domingo por la mañana, mientras empacaba platos en cajas, oí un vehículo dar marcha atrás en mi entrada. Miré por la ventana. Emily había llegado con una furgoneta alquilada. Michael estaba con ella. También mamá y papá. Por un momento, simplemente me quedé allí sosteniendo una pila de platos envueltos en periódico. Incapaz de creer lo que estaba viendo. Michael abrió la parte trasera de la furgoneta. Dentro había cajas, un colchón, la silla de escritorio rosa de Olivia, 2 maletas grandes. Salí sin ponerme un abrigo. ¿Qué estás haciendo? Emily cerró la puerta del pasajero de un portazo, mudando mis cosas antes de que hagas algo aún más irresponsable. La casa está bajo contrato. Entonces cancélalo. No. Michael se frotó las manos contra el frío. Mira, Sarah. Todos están emocionados. Quizás podamos hablar adentro. No vas a entrar a mi casa. Sus cejas se levantaron. ¿En serio? Papá dio un paso adelante. Suficiente. Esto ha ido demasiado lejos. Estoy de acuerdo. Mamá parecía agotada. Sarah, por favor. Emily no tiene a dónde ir. Tiene un apartamento hasta fin de mes. No puede pagar la renovación, dijo mamá. Entonces necesita encontrar algo que pueda pagar. Emily señaló hacia la furgoneta. Ya pagamos por este alquiler. Esa fue otra mala decisión. Su rostro se contrajo. Fría, egoísta. No termines esa frase, dije. Algo en mi voz la detuvo. Caminé hacia el teclado junto al garaje e introduje el nuevo código. Jessica me había sugerido que lo estableciera después de que el anuncio se publicara. La puerta se levantó unos centímetros y luego se detuvo cuando volví a presionar el botón. Cambié las cerraduras ayer, dije. Tu vieja llave de emergencia ya no funciona. El código del garaje ya no funciona. Las cámaras de seguridad están grabando. El comprador enviará un inspector esta tarde. Tienes que irte. Papá me miró como si me hubiera convertido en alguien irreconocible. ¿Le cambiaste las cerraduras a tu propia familia? No,
Le cambié las cerraduras a mi casa. Olivia estaba sentada en el asiento trasero del coche de Emily, su rostro apenas visible a través del cristal. Esa visión me tranquilizó. Bajé la voz. Diré esto una vez. Olivia es bienvenida en mi vida. La llevaré los fines de semana cuando se arregle adecuadamente. Ayudaré a pagar sus cuotas escolares directamente si necesita algo importante, pero ninguno de ustedes la usará para obligarme a entregar mi casa. Emily se cruzó de brazos. Así que tú puedes jugar a la tía generosa mientras nos dejas en la calle. No estás en la calle. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, dije. Finalmente lo entiendo. Michael parecía cada vez más incómodo. Emily me dijo que el acuerdo ya estaba hecho. No lo estaba. Se volvió hacia ella. Dijiste que tu hermana se ofreció. Los ojos de Emily se entrecerraron. Lo habría hecho eventualmente. Esa frase lo expuso todo. No un malentendido, no desesperación, una estrategia. Presionar lo suficiente. Involucrar a Olivia. Poner a mamá emotiva. Dejar que papá aplique presión. Llegar con cajas. Crear una situación demasiado incómoda para que yo me resista. Probablemente había funcionado antes en formas más pequeñas. Esta vez, había un letrero de "se vende" en el césped y un contrato firmado en el escritorio de Jessica. Michael se alejó de la furgoneta. No me voy a involucrar en esto, murmuró. Emily se volvió hacia él. Ya estás involucrado. No, me dijiste que nos mudaríamos a una propiedad familiar temporalmente. No me dijiste que estabas obligando a tu hermana a salir de su habitación. No es así. Me miró, avergonzado. Suena exactamente así. Se fue 10 minutos después en un viaje compartido. Emily lloró. Mamá me culpó. Papá dijo que había humillado a todos. Me quedé en la entrada en calcetines, helada, y los vi descargar nada. La furgoneta se fue llena. 13 días después de Navidad, firmé los documentos de cierre. El señor Davis me estrechó la mano con las suyas. Espero que sepas cuánto aprecio esto. Dijo, mi nieta ya ha reclamado ese asiento de la ventana de arriba. Sonreí. Es un buen lugar para leer. Estoy pensando en tener un perro también. Dijo algo mayor, tranquilo, quizás un rescate. Eso me hizo sonreír de verdad. Llama a la clínica cuando estés listo. Conozco a varios perros que merecen un hogar tranquilo. A finales de enero, me había mudado a la casa de campo cerca de la práctica veterinaria. Era más pequeña que mi casa, 2 habitaciones, una cocina estrecha, un pequeño jardín cercado con un manzano torcido y un banco de madera debajo de él. La primera noche, me senté en el suelo de la sala de estar, rodeada de cajas entreabiertas, comiendo fideos de un recipiente para llevar porque aún no había desempacado los platos. Debería haberse sentido como una pérdida. En cambio, dormí mejor que en años. El doctor Robert y yo finalizamos el acuerdo de sociedad en marzo. Por primera vez en mi carrera, no solo trabajaba horas interminables por un salario. Estaba ayudando a dar forma al futuro de la clínica. Contraté a otro técnico, amplié nuestro horario de atención de emergencia y comencé un pequeño fondo para los dueños que no podían pagar un tratamiento urgente para sus mascotas. También adopté un perro. Se llamaba Bella, una mezcla de beagle mayor con ojos nublados, artritis y un odio irracional hacia los camiones de reparto. Dormía debajo del manzano cuando hacía calor y me seguía de habitación en habitación como para asegurarse de que no desapareciera. Emily encontró un apartamento de 2 habitaciones a 20 minutos de la escuela de Olivia. Era más pequeño que el lugar al que renunció, pero estaba limpio y seguro. Tomó turnos extra en el trabajo. Michael no se mudó. Por lo que mamá finalmente me contó, esa relación terminó poco después del incidente de la furgoneta. Aparentemente, Michael había tenido la impresión de que Emily tenía un plan de vivienda a largo plazo. Descubrir que su plan implicaba sacarme de mi propia habitación, le hizo reconsiderar varias cosas. Durante el primer mes, Emily no me habló. Luego, Olivia llamó desde su tableta. ¿Puedo ir a ver a Bella?
Preguntó. Por supuesto. Pasó el sábado siguiente en la casa de campo. Horneamos galletas. Paseamos a Bella lentamente por la manzana. Nos sentamos bajo el manzano torcido bebiendo chocolate caliente mientras Olivia me contaba sobre la escuela antes de que Emily la recogiera. Olivia dudó cerca de la puerta principal. Mamá dice que vendiste la casa por nosotros. Me arrodillé para que estuviéramos a la altura de los ojos. Vendí la casa porque necesitaba un cambio. Porque quería la habitación verde. No, dije suavemente. Querer algo no está mal, pero los adultos tienen que preguntar antes de hacer planes con cosas que pertenecen a otras personas. Ella pensó en eso. Mamá debería haber preguntado. Sí, y el abuelo no debería haber dicho que podías dormir en el sofá. Sonreí a pesar de mí misma. No, no debería haber dicho eso. Olivia me abrazó por el cuello. De todos modos, me gusta más tu casa de campo. Tiene a Bella. Después de que se fue, me quedé en la puerta durante mucho tiempo, viendo cómo el coche de Emily desaparecía al final de la calle. Mamá se disculpó finalmente. No perfectamente. No de una vez. Vino a la casa de campo un domingo con un pastel de limón y recorrió las habitaciones en silencio, notando que no había un sofá esperando para tragarse mi vida. No había maletas familiares apiladas en las esquinas. Ninguna evidencia de que me había arruinado al negarme a ser útil. Pensé que cambiarías de opinión, admitió. Lo sé. Pensé que te calmarías y te darías cuenta de que vender la casa era extremo. Fue extremo, pareció sorprendida. Pero también fue necesario, continué. Porque ninguno de ustedes me creyó cuando dije que la casa era mía. El único límite que entendieron fue una fecha de cierre. Mamá bajó la mirada a sus manos. No deberíamos haberte puesto en esa posición. No, me preocupo por Emily. Yo también. Pero preocuparse por ella no es lo mismo que rescatarla de cada consecuencia. Mamá asintió lentamente. Papá tardó más. No se disculpó directamente. Ese no era su estilo. Pero varios meses después, en mi cumpleaños, me envió un mensaje. Pasé por la casa vieja hoy. Había un perro en el jardín. El nuevo dueño parece estar cuidando el lugar. Entiendo por qué lo hiciste, aunque no lo entendí en ese momento. Leí el mensaje 2 veces. Luego respondí, gracias. No fue un perdón por todo. No fue una reconciliación dramática. Fue un comienzo. En cuanto a Emily, nuestra relación cambió permanentemente. Dejó de pedirme dinero. La primera vez que Olivia necesitó gafas nuevas. Emily mencionó el costo durante una llamada telefónica y luego agregó rápidamente, no estoy pidiendo. Ya lo presupuesté. Fue una frase pequeña, pero me dijo que entendía. Quizás no todo. Quizás no completamente, pero lo suficiente. A veces pienso en la habitación que renové. Me imagino las paredes de color verde salvia y las cortinas de lino. Me imagino a la nieta del señor Davis acurrucada en el asiento de la ventana con un libro mientras un viejo perro rescatado duerme en el suelo cercano. No me arrepiento de haber gastado $19,000 en esa habitación. Tampoco me arrepiento de haberla dejado atrás. La renovación me enseñó algo que debería haber aprendido años antes. La paz es cara. No solo porque los suelos de madera y las estanterías a medida cuestan dinero, la paz es cara porque una vez que las personas se sienten cómodas beneficiándose de tu silencio, protegerte siempre les parecerá cruel. Durante años, pensé que ser la hija confiable significaba resolver cada emergencia. Pensé que ser una buena hermana significaba dar hasta que no quedara nada que se sintiera enteramente mío. Pensé que amar a mi sobrina significaba permitir que su madre usara mi afecto como palanca. Estaba equivocada. La estabilidad no es tomar la habitación de otra persona. La familia no es un permiso para ignorar los límites. Y la generosidad no se mide por la tranquilidad con la que dejas que la gente te borre. Esa Navidad, mi familia me dijo que podía dormir en el sofá de mi propia casa. Al amanecer, la casa estaba en venta. 14 días después, entregué las llaves.
Por primera vez en mi vida, conservé algo mucho más valioso.